Érase una vez, en una tierra muy lejana, vivía un pequeño minero. Era especialista en la excavación de pozos. Su gente le llamaba Señor Cavapozos. Vivía en Indonesia, en el Ecuador, en la longitud de 110 grados este. Señor Cavapozos había oído en algún lado que justo al otro lado de la tierra estaba la Amazona y que allí vivían las bellísimas mujeres amazonas. Tenía muchas ganas de conocer a una verdadera amazona. En el colegio le habían enseñado que la Tierra tiene una circunferencia de unos 40.000 kilómetros. Para llegar a la Amazona tendría que cruzar 20.000 kilómetros. Señor Cavapozos no tenía ni avión, ni barco, ni coche, ni caballo. Nada. Y no le gustaba nada caminar largos caminos. Pero sí que le gustaba cavar. También aprendió que el diámetro de la Tierra era 12.750 kilómetros. Y esto parecía ser mucho más corto. Y siempre era precoz y capaz y fuerte. Y más que nada, le encantaba cavar. Así que decidió cavar un pozo cortacaminos. Un pozo tan profundo como el diámetro de la Tierra. Cavó rápidamente, directamente debajo de sus pies. Paró solo un momentito para echarle un último vistazo al cielo. Y siguió decisivamente cavando justo debajo de sí mismo. En camino pasó por plata y oro y hasta diamantes, pero esas cosas no le importaban a él. Únicamente le interesaba llegar lo antes posible al Amazonas. Cuando llegó finalmente, una sorpresa le esperaba. Algo estaba mal. Todo estaba al revés. El cielo y la tierra. Hasta la chica amazona estaba boca abajo. Pero desde el punto de vista de la amazona, era señor Cavapozos el que estaba al revés. Pero igualmente se enamoraron, se casaron y vivieron felices para siempre, sin contemplar más la causa por la cual estaban al revés el uno al otro, respectivamente. Pero tú podrías pensar en ello.